Vamos a iniciar el Ateneo Conjunto de la Sociedad Argentina de Lípidos, junto con el Consejo de Epidemiología y Prevención Cardiovascular de la Sociedad Argentina de Cardiología, con miembros de ambas sociedades. Mi nombre es Natalia Nardelli, yo soy actual tesorera de la Sociedad Argentina de Lípidos, y va a estar disertando el doctor Walter Mason, que es jefe de prevención cardiovascular del Servicio de Cardiología del Hospital Italiano de Buenos Aires, ex director del Consejo de Epidemiología y Prevención Cardiovascular de la Sociedad Argentina de Cardiología y expresidente de la Sociedad Argentina de Lípidos. Y van a estar discutiendo el doctor Pablo Corral, la doctora Melina Guerín, el doctor Alan Sigal y el doctor Martín Lobo. Bueno, Walter, si te parece, arrancamos con la presentación. Bueno, gracias Nati. Primero agradecer la invitación tanto a la Sociedad de Lípidos como a la Sociedad de Cardiología en representación del Consejo. Un placer compartir con muchos de ustedes, muchos amigos, muchos colegas y siempre hablar de lo que nos gusta, ¿no? De los lípidos. Así que si me escuchás bien, Nati, arranco nomás. Perfecto, arrancamos. Bueno, la idea era hablar un poquito sobre las nuevas guías presentadas hace algunas semanas por las Sociedades Americanas de Cardiología. Como todas guías son muy grandes, muy extensas y la verdad que traté de seleccionar algunos puntos para discutir y otros tantos seguramente van a quedar justamente para la discusión al final. Estos son mis potenciales conflictos de interés. El primer punto que seleccioné, que todos estamos de acuerdo, que cambió el score de riesgo que plantea la guía que tendríamos que utilizar para estratificar el riesgo de nuestros pacientes. Y este score, que no es nuevo para nosotros porque ya lo conocíamos, las guías de hipertensión ya lo venían usando, pero para los lipidólogos, o por lo menos las guías de lípidos, sí, ¿bien? Esto es un score que se llama PREVENT, que puede calcular el riesgo aterosclerótico, pero también el riesgo de insuficiencia cardíaca y el riesgo de enfermedad cardiovascular total, que es la suma de justamente los otros dos riesgos. Sirve para una población de un grupo etario entre 30 y 79 años. Nos calcula el riesgo a 10 años, pero también a 30 años. Y es un score que fue desarrollado y validado en un grupo contemporáneo, por supuesto, pero muy grande de individuos. Más o menos 6,5 millones de personas. En realidad fueron 3 millones y monedas el grupo, el set inicial de varias cortes, y otros tantos, 3 millones y pico, el set de validación. Bien, pero en total fueron más de 6 millones de personas. Si ustedes lo comparan con el score previo que usaban las guías, que es el score de las cuatro cortes, que es la columna de la derecha, vamos a ver algunas diferencias. Por ejemplo, este score Prevent no contempla el tema de la raza, de la etnicidad. Bien, no es una variable que deberíamos completar. Es importante que en el modelo original del score, el- 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 la variable lipídica más relevante es el no HDL, el colesterol no HDL, mientras que en el anterior usaban tanto el colesterol como el HDL. Este score nuevo incluye el índice de masa corporal, un tema muy de moda actualmente y una variable muy importante para el cálculo del riesgo, situación que no estaba incluida en el score previo. Incluye también la posibilidad de poner si el paciente estaba o no medicado para los lípidos, cosa que no tampoco de alguna manera estaba en el score previo, sí el tratamiento antihipertensivo. Hay variables renales, y esto también es importante porque está de moda también el síndrome cardio nefrometabólico. Bueno, hay variables, está el clearance, que es una variable obligatoria para poner, y otras variables como por ejemplo la relación albúmina-creatinina urinaria, que es opcional, que ahora lo vamos a ver. También incluye la hemoglobina glicosilada, que no estaba en el score anterior, y en cuanto a los desenlaces, en cuanto a los eventos, como dije antes, no solamente calcula el riesgo de enfermedad aterosclerótica, sino que también nos permite calcular el riesgo de insuficiencia cardíaca y el riesgo de enfermedad cardiovascular global. Esta es más o menos la pantalla que ustedes van a ver cuando utilizan este Score Prevent Online. Fíjense que arriba tienen la posibilidad de poner la enfermedad aterosclerótica o la enfermedad cardiovascular o insuficiencia cardíaca. Estas son las variables que hay que rellenar. Fíjense que está el clearance, como les decía, el tema del índice de masa corporal y el tema de la medicación hipolipemiante como novedad. Y también les decía que había variables opcionales que le dan un poquito más de precisión al cálculo del score, pero que no son fáciles de conseguir muchas veces, así que el sistema nos permite optar por no ponerlas si no tenemos el dato, que son
la relación albúmina-creatinina urinaria, la hemoglobina glicosilada y un código SIP que le llaman ellos, que tiene que ver con un código de la región geográfica en el cual está el paciente, que tiene que ver a su vez con las características socioeconómicas. Por supuesto, este código no tiene ninguna forma de aplicarse en lugares fuera de Estados Unidos, pero nosotros lo dejaríamos en blanco. Arriba, fíjense cómo nos dice el score, el riesgo, bien, a 10 años. En este caso inventé cualquier perfil de riesgo como para que vean cómo se expresa en este calculador. Y a la derecha el riesgo a 30 años. Bien. Algo muy importante es que los puntos de corte que define el score para definir justamente alto, riesgo intermedio o riesgo bajo o borderline cambiaron con respecto a lo que usábamos antes. Ahora definimos riesgo alto 10% o más, antes era el 20%, entre el 5 y el 10 el intermedio, borderline de entre 3 y un 5% y bajo riesgo menos del 3%. ¿Y por qué dicen los autores que cambiaron ese umbral para definir el riesgo? Bueno, ellos se basan en estos tres argumentos. Dicen, cuando probaron el score contemporáneo Prevent y lo compararon con el anterior, veían que en realidad el anterior estaba sobreestimando el riesgo entre un 40 y un 50%. Por otro lado, vieron que si aplicaban el corte de 5% del score viejo para determinar cuántos pacientes tenían que recibir estatinas, bueno, eso equivaldría actualmente al 3% calculado por el Prevent. Y además hicieron un estudio de beneficio clínico neto a partir de los datos de los estudios randomizados y llegaron a la conclusión de que el corte de 3% en adelante justificaba, porque el beneficio superaba el potencial perjuicio, dar este tipo de medicación. Otra cosa importante es que en cuanto a la discriminación, es decir, qué capacidad tiene el score de justamente de clasificar correctamente entre los casos y los no casos, bueno, es bastante parecido al score previo. Discrimina bien, pero, sin embargo, calibra mejor que el score anterior. Cuando hablo de calibración, hablo de qué tan preciso entre justamente el riesgo predicho y el riesgo real. Y en este caso, insisto, el score nuevo es mejor, bien, calibra mejor. De hecho, los autores del score previamente ya habían publicado, por un lado, los estadísticos C, que tienen que ver con la discriminación. Fíjense en que en mujeres es casi muy bueno, casi 0,8, y es bueno en el hombre. Y la pendiente, es decir, cuanto más nos acercamos a 1 de pendiente, quiere decir que justamente el riesgo predicho se asemeja mucho al riesgo real. Y fíjense que en la mujer prácticamente es 1 y está un poquito sobreajustado el modelo en los hombres, pero no deja de ser muy bueno. El segundo punto que quería discutir con ustedes, ¿qué y cuándo pedir un perfil lipídico? Bien. Bueno, y acá aparece los niños, es decir, el primer screening que deberíamos hacer entre los 9 y los 11 años de vida y más, o sea, o a partir, mejor dicho, de los 2 años, si en esa familia hay antecedentes de enfermedad cardiovascular prematura o algún diagnóstico de hipercolesterolemia familiar. Bien. Y después, en el joven, a partir de los 19 años, dice, bueno, por lo menos una vez cada 5 años, al menos debería ser razonable poder ver su perfil lipídico y obviamente estratificar o reestratificar su riesgo. Ya a lo largo de la vida, cuando un paciente está medicado, lo que hacemos siempre, ¿no? Cada vez que ajustamos la medicación, cada vez que empezamos con un tratamiento, entre 4 y 12 semanas, deberíamos ir a ver qué está pasando con sus lípidos. Y después, cuando el tratamiento ya es crónico, entre 6 y 12 meses parece razonable hacer una extracción para ver cómo están sus niveles. Es más o menos lo que hacemos. De hecho, la Sociedad Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Pediatría ya hace muchos años puso el screening universal justamente en los niños de 6 a 11 años como una ventana importante para poder hacer la pesquisa de las hipercolesterolemias. Y ya hablaba de a partir de los 2 años también si el paciente, el niño, tenía en la familia antecedentes de enfermedad cardiovascular precoz o HF. El perfil lipídico sigue siendo el mismo de siempre, el convencional, con el cálculo del no-HDL, pero hay bastante información en la guía, cuando uno la lee, sobre la utilización de nuevas fórmulas para el LDL, que nosotros lo venimos hablando hace un montón de tiempo. Bien, específicamente, por ejemplo, Martin Hopkins o Samson habla de que tiene mejor precisión y las recomiendan por sobre fórmulas más clásicas como Friedwell.
Así que eso también está en la guía y quizás lo nuevo para los americanos, para este tipo de guías, es el tema del ApoB y la LPA. Yo acá lo traté de representar con, bueno, al fin, venía a jugar con nosotros, hacete amigo, ¿no? Porque la verdad es que los europeos, la Sociedad de Cardiología, la Sociedad de Lípidos, ya con esto viene hace rato, pero las guías del AJA, del ACC, habían quedado un poco viejas, porque tenían varios años y no habían incorporado estos biomarcadores que otras sociedades ya sí lo habían hecho. Quizás lo más representativo es la pesquisa de la LPA. Bueno, bienvenido al club. Ahora vuelven o sea, se juntan con el resto de los jugadores a recomendar dosar al menos una vez en la vida el valor de LPA. Bien, como lo hacen o como lo hacían las otras sociedades también. Ahora, la LPA sigue siendo un potenciador de riesgo, por llamarlo así, valores por arriba de 125 nanomoles litro o más de 50 miligramos por decilitro en la lista de potenciadores. Y hay un grafiquito que muestran las guías que tiene que ver con cuánto nivel de LPA tenés, qué riesgo asociado tenés. Entonces, un paciente puede tener, por ejemplo, 50 miligramos por decilitro y eso implica un 40% más riesgo, o podés tener 150 miligramos y eso implica 3 veces más riesgo. ¿Está bien? Ahora, la tabla está muy linda y está buena, pero ¿esto qué quiere decir? Que si yo tengo un paciente X que tiene un riesgo, por ejemplo, del 2%, que sería bajo riesgo, y tengo una LPA de 150 miligramos, entonces tengo que multiplicar por 3 su riesgo, entonces me iría a 6%, que es un riesgo intermedio, entonces debería tratarlo, ya vamos a ver. Bueno, esto no está tan así, no está tan explícitamente puesto así en la guía. O sea, está la tabla, pero después falta como, bueno, ¿y ahora qué hago con esta información, verdad? También aparece la LPA en diferentes recomendaciones. La primera es la que hacemos todos, digamos, si tenemos valores por arriba de 50 o 125, hay que controlar muy, muy bien el resto de los factores de riesgo modificables. Algo que me pareció que lo tiraron así como al pasar, pero dicen pacientes con enfermedad cardiovascular establecida y LPA elevada que no alcanza su meta de LDL con estatinas, bueno, considerar inhibidores de PCSK9, lo ponen muy puntualmente, ¿será por el efecto sobre la LPA que tienen estas drogas? También habla de la derivación al lipidólogo, bueno, si hay valores más de 75 a 200, y hay una recomendación en cuanto a la LDL-féresis en el paciente con HF que además tiene enfermedad cardiovascular y que además tiene LPA elevada, usan un punto de corte 60 miligramos, no pude obtener el dato de por qué buscan ese umbral. Hablando de umbrales, quiero también discutir brevemente con ustedes porque hay una discrepancia entre el ACC, que marca 50 miligramos o 125 nanomoles, y las guías del año pasado europeas, que lo han bajado a 105. Bien, entonces cuando uno va a ver esta guía, ¿de dónde sacan? O sea, ¿cuál es la referencia que ponen? Ponen dos referencias. Una que en realidad es un metaanálisis de ensayos de estatinas. No tendría mucho que ver. Pero la segunda, sí, es un estudio observacional, epidemiológico importante, con más de 500.000 personas evaluadas del Biobank británico. Ahora, lo raro es que cuando uno va a ver ese trabajo y va a ver el análisis estadístico y la metodología, ellos definen LP alta 150 nanomoles para arriba o percentilo 90 para cada grupo étnico. En ningún lugar aparece el valor de 125. Ahora, cuando uno ve las guías del año pasado, las europeas, y se va a fijar de cómo justifican, con qué cita justifican el 105, aparece nuestro querido amigo Nodergas como una de las citas, bien, y vuelve a poner 105, que a su vez se autocita, porque pone una cita que es la 18 ahí como ven, que es una cita de él mismo, que en realidad termina siendo un documento de posición más viejo, en el cual participó la Sociedad Europea de Aterosclerosis y también los bioquímicos, y cuando uno entra a esa guía, fíjense lo raro, es que la LPA está claro el corte para miligramos por decilitro, pero en la columna de partículas dice que no hay consenso de qué punto de corte utilizar. Y si le agregamos que el score, no, perdón, el consenso de LPA específicamente, redactado por los propios europeos, dentro de los cuales está nuestro amigo, entre los autores principales, que tenía 2 años antes,
ellos volvían a poner 120, no, volvían, usaban 125 como corte. Y si se fijan la justificación, es otro artículo que lo van a buscar y van a encontrar simplemente la descripción de ese punto de corte, pero en ningún momento dicen de dónde salió ese dato y por qué, en el caso de las guías del año pasado, quisieron modificar. Bien, así que eso también para discutir, porque ahora tenemos dos valores de corte según la guía que utilicemos. En cuanto a POVE, bueno, el año pasado hubo un documento intersocietario entre los cuales participó la SAI y la SAC, en donde claramente establecieron la utilidad de la APOVE. Bien, no les voy a hablar de APOVE, todos son expertos, todos saben lo buenísimo que es este biomarcador, pero ahora las guías lo ponen en ciertos escenarios. ¿En cuáles? Básicamente en dos. En el primero, en el paciente que ya está tratado, bien, con medicación hipolipemiante, pero que por su alto riesgo, en general son pacientes con enfermedad cardiovascular, síndrome cardiorrenal, diabetes, y más si tienen triglicéridos elevados, en donde además de tener el LDL controlado y el no HDL controlado, sería buenísimo tener también este biomarcador controlado para justamente bajar el riesgo, entonces voy a tener que intensificar el tratamiento. Pero también el segundo escenario, en el que no está tratado con medicamentos hipolipemiantes. Y en ese caso dice que nos podría ayudar a la estratificación del riesgo, a decidir tratar o no tratar a un paciente o a caracterizar mejor alguna dislipemia genética. En cuanto a este escenario, fíjense que la ApoB persistentemente por arriba de 120 sigue siendo uno de los potenciadores de riesgo a considerar en la estratificación de riesgo. Ahora, en cuanto a la meta, también hay una novedad, porque nosotros, al menos desde el año pasado, que las guías europeas habían puesto el valor de 65 para el muy alto riesgo, menos de 65 ApoB para el muy alto riesgo y 80, perdón, para el alto riesgo. Incluso la NLA, o sea, los propios americanos, pero los lipidólogos habían puesto 60, pero ahora aparecen otros valores, ¿bien? Como metas opcionales. Menos de 55 en el paciente en prevención secundaria de muy alto riesgo o con un score de calcio muy extenso, o menos de 70 en el resto de la población en prevención secundaria que no tiene mucho riesgo. Ahora vamos a volver a este punto. Un score de calcio alto, pero no extenso, y en el diabético. Ahora, lo raro es que la ApoB es igual a la LDL, o sea, la meta que ponen, que sugieren de ApoB es exactamente el mismo numerito de LDL. Yo no encontré la cita por el cual justifican poner este valor, no está en la guía, no lo encontré, pero me parece que es súper cómodo utilizar un solo valor, ¿bien? Lo que sí me fui a fijar es si hay ensayos clínicos que hayan bajado de 55 de ApoB, porque el metaanálisis de estatina en promedio fue 85, el agregado de ezetimibe en el IMPROVE lo bajó a 67, hasta ahí no habíamos bajado de 55 de ApoB, pero sí lo han hecho los ensayos con inhibidores de PCSK9 como el Fourier o el Odyssey Outcomes, bien que llegaron a 38 o a 49 miligramos por decilitro. O sea, los nuevos fármacos en los contextos más actuales sí han podido bajar la ApoB a menos de 55, que fue, insisto, el valor más exigente puesto por estas nuevas guías. El punto 4 es, bueno, en prevención primaria. Bien, ¿a quién tengo que tratar? ¿Y qué meta lipídica debería considerar? Bueno, lo primero, hacer la estratificación de riesgo, ¿no? Y en base a eso lo voy a caracterizar al paciente en bajo, border, intermedio o alto riesgo. Siempre discutir con el paciente riesgos y beneficios y explicarle toda esta estratificación. Eso está en todos los casos. Aparece la posibilidad de buscar potenciadores de riesgo solo en la categoría de riesgo borderline. Y si me quedan dudas en el borderline o en el riesgo intermedio, podría utilizar el score de calcio. Hasta ahí bastante parecido a lo que veníamos viendo. Y finalmente, todos los de riesgo intermedio, prácticamente todos los de riesgo intermedio y los de alto riesgo deberían considerarse para tratamiento hipolipemiante. Probablemente muchos de los borderline también, una indicación un poco menos fuerte, pero es 2A. Y en general, los de bajo riesgo debería manejarlos con medidas no farmacológicas. Recuerden que los puntos de corte de este score son mucho más sensibles, más bajos que el score utilizado en la guía previa. Y ellos se basan, un poco lo comentamos al principio, en este análisis que dicen que cuando ustedes dan estatinas de moderada intensidad, bien,
Si en este gráfico las abscisas es riesgo y las ordenadas son el número necesario a tratar, fíjense que cuando el riesgo supera el 3%, ya el número necesario a tratar empieza a siempre a ser más bajo que el número necesario potencial a dañar, que ellos lo calcularon a 10 años considerando el riesgo de diabetes, el nuevo caso de diabetes, bien, que en este caso es 100. Entonces, a partir del 3% del riesgo, siempre el número necesario a tratar está mejor, está por debajo que el número necesario a dañar. Y cuando analizan las estatinas de alta potencia, ese número se establece en 7,5. O sea, de 7,5% para arriba de riesgo, siempre el número necesario a tratar con estatinas de alta intensidad va a estar por debajo del potencial número necesario a dañar, insisto, en este caso calculado como nuevos casos de diabetes. Bien, en base a estos análisis, los autores justifican la elección de los puntos de corte y la decisión de qué tratamiento indicar. Así que en el alto riesgo, más de 10%, LDL menos de 70 debería ser la meta lipídica y deberíamos usar estatinas de alta intensidad. Podemos utilizar ezetimibe e inhibidor de PCSK9 cuando esto no lo logramos. En el resto de las categorías, si decidimos tratar por lo que comentamos antes, bueno, en el border y en el intermedio es menos de 100 la meta, en uno estatinas de moderada, en otro podríamos usar moderada o alta intensidad, y en el bajo riesgo, como dijimos antes, la mayoría no se van a tratar, pero hacen una excepción, hay un asterisco. Y dicen, si el score a 30 años de esa persona es más del 10% o tiene un LDL persistente más de 160, podríamos considerar también estatinas de moderada intensidad buscando un LDL menos de 100. Y en prevención secundaria, ¿qué metalipídico deberíamos considerar? Bueno, yo lo titulé como otra vez sopa, porque es lo que pensé cuando vi otra vez esta forma de clasificar a la prevención secundaria en muy alto riesgo o no muy alto riesgo, según criterios mayores, condiciones de alto riesgo, 2 más 2 dividido 4 raíz cuadrada. La verdad que es bastante complejo y yo no lo veo a nadie en el consultorio haciendo este esquema para ver si tiene muy alto riesgo o no tiene muy alto riesgo, porque de eso depende qué meta, según esta guía, y qué tratamiento deberíamos dar. En realidad el tratamiento es más o menos el mismo, estatinas de alta intensidad para los dos escenarios. Fíjense que agrega todo en combo el ezetimibe o los inhibidores de PCSK9 y el ácido bempedoico en el caso de que no haya mucho riesgo, pero si hay mucho riesgo, en general prefieren ir con una medicación más potente, como secundaria a las estatinas, como pueden ser los inhibidores, incluso aparece el inclisiram y eventualmente el ácido bempedoico. Las metas 70 en el primer caso y 55 en la otra. Lo podemos discutir después, pero esto es bastante para mí engorroso y es casi como volver para atrás otra vez con la meta de 70 cuando ya claramente en prevención secundaria estábamos todos acostumbrados a hablar de 55. ¿Qué hacemos con el paciente con diabetes pero que no tiene enfermedad cardiovascular? Bueno, el algoritmo nos dice, en el añoso, en general, siempre hablar con el paciente riesgo-beneficio y siempre siendo más flexible, como puede pasar con otros tratamientos de otros factores de riesgo en el paciente más añoso, pero en general, fíjense que las estatinas de moderada intensidad están presentes. En el muy joven, menos de 40 años, bueno, hay dos situaciones que nos hacen tratarlo igual. O que tenga un score de riesgo a 10 años, más del 10% o más del 3% en el score a 10 años, o bien que tenga potenciadores de riesgo específicos de la diabetes, que básicamente son todos los daños de órgano blanco que suelen tener la diabetes o la duración, es decir, más de 10 años, bien, para diabetes tipo 2 o más de 20 para diabetes tipo 1, más todos los compromisos renales, neuropáticos, retinopatía, el índice tobillo-brazo, etcétera. Todas esas situaciones demos tratamiento de estatinas de moderada intensidad. La gran mayoría de los diabéticos que vamos a ver, entre 40 y 75 años, van a estar acá, estatinas de moderada intensidad y buscando un LDL menos de 100 como mínimo, y después ver si tiene un score a 10 años más del 10% o tiene factores de riesgo asociados, entonces ahí vamos a intensificar la dosis de estatinas y vamos a buscar el LDL más bajo, 70. Bien, fíjense que también aparece la ApoB, el mismo valor del LDL, 70 para LDL, 70 para ApoB, en este caso del diabético con más riesgo.
Un apartado interesante que apareció en esta guía es el concepto de hipercolesterolemia severa. Y está puesto así. Lo definen como pacientes con LDL más de 190, ¿bien? Por supuesto, descartando las causas secundarias, todos van a empezar con estatina, la máxima dosis tolerada, pero definen tres grandes grupos. El paciente que tiene enfermedad cardiovascular, no hay duda, menos de 55 de LDL. Y todos los fármacos adicionales a las estatinas pueden utilizarse para lograr ese objetivo, incluso el inclisiran. El segundo grupo son pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular, bien, pero que tienen o diagnóstico de HF, o tienen aterosclerosis subclínica, o tienen múltiples factores de riesgo. Meta menos de 70. Y en el caso del paciente con hipercolesterolemia severa, pero que no tiene enfermedad cardiovascular, que no tiene HF, que no tiene ateromatosis subclínica y que no tiene factores de riesgo asociados, podríamos conformarnos con una meta de LDL menos de 100. Bien, este concepto es un poco novedoso para lo que venían, insisto, las guías tratando este tema. Lo que sí, en el caso más grave, más severo, que lo constituyen los pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota, ahora sí en el algoritmo aparecen tanto el evinacumab como el lomitapide y secuenciados. Bien, primero el evinacumab y si no se alcanza la meta, el lomitapide, por supuesto, después de todo el tratamiento estándar, ¿verdad? Y eso tiene que ver, o lo justifican las guías, con el tema del compromiso hepático, bien, y las alteraciones en la adherencia que podría tener el uso del lomitapide. Ya estamos llegando al final. Dos o tres cositas más. Con hipertrigliceridemia, bueno, en los casos de los pacientes que tienen triglicéridos moderadamente elevados, entre 200, 250 y 500, si a pesar de las medidas higiénico-dietéticas y el tratamiento óptimo para el LDL, que eso es fundamental, bueno, solo en prevención secundaria aparece la indicación I2B para el uso de icosapento de etilo. En prevención primaria no hay ninguna indicación precisa de ningún fármaco adicional que deberíamos, insisto, agregar más allá de las medidas higiénico-dietéticas y más allá de los tratamientos para bajar el LDL acorde a su riesgo. ¿Bien? Ahora, diferente es cuando los triglicéridos están muy altos. Si los triglicéridos superan los 500, bueno, y en forma persistente, por supuesto, aparece el riesgo de pancreatitis. Entonces ahí, a pesar de las medidas higiénico-dietéticas y el tratamiento óptimo para el LDL, tenemos que ver si el paciente realmente tiene un síndrome genético, por ejemplo, de hiperquilomicronemia familiar, en los cuales, además de los fibratos y el omega 3, aparece olezarsen. Aparece olezarsen como indicación 1. Y si el paciente no tiene esta patología genética, bueno, los fibratos y los omega 3 acá sí tienen indicación, pero insisto, pacientes con triglicéridos más de 500 y por el riesgo de pancreatitis. Anteúltimo punto, pacientes con ateromatosis subclínica y aparece score de calcio coronario. Entonces, yo lo traté de graficar bien y lo de la bombonera, le juro que estaba antes. Se busca el Doppler carotidio, se busca el Doppler, ¿bien? Porque nadie lo encuentra en estas guías. Y la verdad es que cuando uno va a la definición de ateromatosis subclínica de la propia guía, ellos dicen que obviamente es la aparición de ateromatosis en cualquier territorio antes que aparezcan los síntomas. Y aparece una cita, que es la de Kawai. Cuando uno va a buscar esta cita, en realidad es una revisión. ¿Y cómo definen ateromatosis subclínica? Obviamente a cualquier manifestación de ateromatosis detectada por métodos no invasivos, entre los cuales está, por supuesto, el score de calcio coronaria, pero también la ecografía carotidia o femoral. ¿Bien? Por lo tanto, no se entiende, porque la cita que colocan es una cita que en realidad dice que podríamos usar ecografía perfectamente. Pero bueno, más allá de eso, que lo discutiremos al final, ellos hacen una estratificación según cuánto score de calcio tienen. No es lo mismo tener entre 1 y 100, entre 100 y 300, entre 300 y 1000 o más de 1000. Y lo que va cambiando es la meta. Fíjense, menos de 100 en el caso de un score de calcio menos de 100, menos de 70. Bien, ahí le estoy avisando. Mientras tanto, aprovechamos este ratito. Me interesaría, ya que están los expertos de discusión conectados, ¿qué piensan de la división de riesgo alto y muy alto en prevención secundaria? Y de paso ya me gustaría que respondan si les parece que esto hubiese cambiado si las guías se hubiesen escrito posterior a la publicación del Vesalius cardiovascular.
Empezamos con Alan, que estás primero en mi pantalla. Bueno, creo que todos vamos a estar un poco de acuerdo en que la distinción, además de ser engorrosa y tal vez poco práctica, termina empujando a objetivos terapéuticos más laxos. Cuando uno va a ver lo que pasa en la realidad, y cuando ves a Torini o Wolf, la verdad es que no estamos cumpliendo bien las metas terapéuticas y si nos vamos a objetivos más laxos, probablemente peor las vamos a cumplir. Creo que está bastante demostrado, incluso antes de Vesalius, que menos de 55 es un buen objetivo. Fíjate que la guía pone prevención primaria de alto riesgo y prevención secundaria de no tan alto riesgo, con el mismo objetivo que es 70. Me cuesta, ¿viste?, unificar esas dos poblaciones. Creo que definitivamente una tiene más riesgo que la otra. Entonces, me parece que el 70 para el primario de alto riesgo está bien, pero me parece que el secundario tiene que ser al menos 55, e incluso, como es en las europeas, considerar el 40 en los de extremo riesgo con eventos recurrentes. Eh, Así que en ese escenario yo estoy un poco en contra de esta subdivisión que han hecho. Bien. Pablo, Sí, yo, a ver, coincido en la falta de pragmatismo de una guía de casi 200 páginas para decirle al paciente de prevención secundaria si tiene que ir a menos de 70 o 55. La verdad que no tiene demasiado sentido. Me parece que la discusión es más profunda, me parece que la discusión es qué es prevención primaria y secundaria. El Vesalius CV, digamos, el subestudio del Vesalius en esos diabéticos que no habían tenido un infarto ni ACV, no son pacientes de prevención primaria. Por eso fue que el sponsor no pudo poner el título en el New England de pacientes en prevención primaria, que era el objetivo, sino que le hicieron poner pacientes que no habían tenido infarto o ACV, que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces me parece que ese gris, esa distinción entre prevención primaria en el paciente que incluso un 30% que habían tenido intervención percutánea con colocación de stent, no son pacientes de prevención primaria y uno debería ya empezar no digo evitar hablar de prevención primaria y secundaria, sino establecer que hay pacientes que hoy tienen más riesgo sin haber tenido un infarto o un evento, como ACV también, o periférico, y entonces sí ser más agresivo definitivamente en este gran grupo de pacientes. claro, pero con más razón entonces, porque con el planteo de Pablo quedaría incluso más gente considerada como prevención secundaria. O sea, toda prevención secundaria sería de muy alto riesgo, incluso pacientes que hoy se consideran de prevención primaria moverían el riesgo. A ver, Meli, ¿qué opinión tenés de esto? Apoyando un poco lo que está diciendo Pablo, cuando uno lee toda la presentación de Vesalius, parecen todos secundarias realmente, y por ahí le pusieron exagerada cosa al tener o no tener infarto o ACV, pero los que no tenían eran secundarias también. Así que yo apoyo algo más tranquilo, más fácil, más directo, más bajo, porque todos en definitiva, aunque se europeizó si se quiere, entre comillas, se europeizó la guía, me parece que les termina faltando a veces 5 para el peso, como, dale, ponelo todo para abajo, si ya te acercaste, si ya te hiciste amigo, como dijo Walter. Bien, vamos con Martín y después seguimos con la presentación de Walter. No, no, perdón, Nati, pero el señor Internet de mi barrio ha decidido cortarme el servicio, o sea, en este momento no te, así que estoy conectado con el, igual me quedaban dos diapositivas nada más, las puedo comentar verbalmente, pero nada. Perfecto. eh, A capela, entonces. Dale. ¿Probaste pagando? no. Está tu CBU, Martín. Bueno, yo la verdad estoy de acuerdo con Alan, con Pablo y con Meli. Esto de poner esta disquisición entre lo que es determinados riesgos en prevención secundaria no ajusta mucho a lo que yo hago en general. Eh, y de hecho creo que la meta de 40 muchas veces es la más efectiva, más en eventos recurrentes. Y como decía Melina, el Vesalio, la verdad que son todos pacientes en prevención secundaria, ¿sí? Entonces es como que genera un poquito más de confusión, pero es un punto con el cual la verdad no estoy muy de acuerdo con las guías estas. ¿Listo?
Vamos entonces, Walter, a los dos puntos que faltaban y seguimos con la Sí, discusión. no sé si se llegó a escucharlo, creo que sí, score de calcio y el calcio incidental, que me parecía dentro de lo criticable, digamos, que está bueno, ¿no? Que a veces nos pasa que detectamos calcio por un método, una tomografía que le pedimos al paciente por otra cosa, y bueno, la verdad que es una guía que lo incorpora, ese hallazgo, como para tomar una decisión. Mis últimos dos comentarios eran con respecto a que se formaliza también en esta guía el tratamiento para los pacientes con VIH, con estatinas, y para los pacientes con insuficiencia renal crónica, al menos en un estadio 3 o más, como pacientes que deben recibir estatinas como parte de su arsenal terapéutico. Y hacía un breve comentario sobre el uso de estatinas en el embarazo, no de estatinas, mejor dicho, de tratamientos en el embarazo. Bien, algunas cosas que ya nosotros hacemos siempre, o sea, obviamente suspender todos los tratamientos en la gran mayoría de los escenarios cuando la mujer conoce que está embarazada. En realidad, si lo podemos programar 1 o 2 meses antes, es lo que dice la guía mejor. Pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, yo había marcado razonable plantearle féresis de LDL en la mujer si tiene diagnóstico de HF homocigota, que eso también estaba ya estipulado en recomendaciones previas. El uso de fibratos y omega 3 en pacientes embarazadas, pero que tienen más de 500 de triglicéridos por el famoso riesgo de pancreatitis, bien, es una indicación 2A. Y después, el tema que sugiere 2B, es la indicación, o sea, no es muy fuerte, pero que en pacientes con HF o con antecedentes de enfermedad aterosclerótica establecida, sería razonable continuar con las estatinas después de una discusión riesgo-beneficio con la paciente, que eso también me pareció nuevo, ¿bien? Y finalmente, perdón, insisto y pido otra vez disculpas porque sé que empezaron a discutir y por ahí algunas de estas cosas ya las dijeron, pero yo terminaba la presentación planteando estas dudas o estas cosas justamente para discutir. Algo ya le dije: uno, placa por ultrasonido desapareció de la guía, o sea, sigue sin aparecer en la guía, que es lo que usamos todos acá, por lo menos en Argentina. Seguir diferenciando prevención secundaria y, lo peor, mantener una meta de 70, de 70 en algunos pacientes con prevención secundaria. Eso me hace mucho ruido. No queda claro cómo insertar la LPA en la estratificación de riesgo. No queda del todo claro, no es que no quede claro. Me parece que falta una vuelta de rosca para hacérsela fácil al médico. Bueno, ¿y ahora qué hago con este valor de LPA? Los potenciadores de riesgo aparecen solo para el grupo borderline y no para el intermedio, en comparación a otras guías. Seguimos sin poner explícitamente terapias combinadas de inicio en algunos escenarios clínicos, que veníamos nosotros hablando de esto, la necesidad de que las guías, bueno, seguimos igual. Y a veces los algoritmos me parece que son demasiado complejos y, como decimos siempre, a veces menos es más. Pero ahí cerraba mi presentación y vuelvo a pedir disculpas para poder seguir discutiendo con los colegas. Bien, excelente, Walter. Impecable la presentación, más allá del desperfecto. Y bien resumida una guía tan extensa y, como dijeron, tan compleja en los puntos claves. Justamente una de las cosas que más me interesa discutir para que un poco quede el concepto clínico de cada uno de los expertos es qué opinión les merece la utilización del score de calcio y que la guía deja de lado el Doppler vascular, cómo eso lo hacen en su práctica clínica, qué les parece. A ver, empezamos otra vez en el mismo orden con Alan. Sí, creo que es un punto de contención. También hay que tener en cuenta la regionalidad donde se hace la guía, ¿no? Obviamente las guías se aplican en el lugar donde se hacen y allá es mucho más fácil acceder al score de calcio. Acá es mucho más fácil acceder a cualquier equipo ultrasonido. Hacer un Doppler vascular es sencillo técnicamente, hay ultrasonidos por todos lados y hay muchas redes sociales que hoy por hoy ni cubren el score de calcio. Entonces, yo tengo acceso a score de calcio y aún así pido casi siempre Doppler vasculares y muy poco score de calcio como rectificador. También mi preocupación del score de calcio es que esto de que el score de cero es bajo riesgo y no es tan así. Hay placas que no están clasificadas y que son riesgosas igual, entonces me valgo mucho más para reclasificar con Dopplers que con score de calcio. Perfecto. Pablo.
Sí, yo coincido. A ver, me parece que tenemos que ver y analizar un poco la fisiopatología de la aterosclerosis. Cuando vos encontrás calcio, ya pasó por la placa blanda, o sea que ese punto nosotros estamos detectando ya un fenómeno, no sé si tardío, pero sí avanzado de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Hay un claro sesgo por parte de los grupos de los autores, que está Blumenthal, Blaha y todo que vienen trabajando con el score de calcio hace muchísimos años. Y creo que el score de calcio puede ser útil en algunos casos, pero no nos tiene que bajar la idea de que es el método ideal o el gol estándar para la detección de la atenomatosis subclínica. Yo coincido con que el Doppler, bien hecho por un buen operador, es mucho más informativo. Siempre pedirlo en carotidio femoral, sabiendo que las mujeres y los jóvenes comienzan en miembros inferiores. Y por otro lado, el score de calcio falla en un montón de subgrupos, Sí. pacientes menores de 45 años, en diabéticos, en tabaquistas, en LPA, o sea, tiene un montón de grupos en los cuales no es lo suficientemente sensible para detectar. Entonces, me parece que hay que darle el lugar adecuado al score de calcio y no pensar que es el método ideal para la detección de ateromatosis subclínica. Bien, Meli. No, justo contaba que roté con Roger Blumenthal hace muchos años y ya pedían sistemáticamente score de calcio a todos, o sea que ellos tienen muchísima experiencia y todo. Hoy por hoy en nuestro medio es sumamente complejo y tiene otras contras. Esto que decía Pablo, fumadores, diabéticos, no tenés viene y tenés que desconfiar del cero. Y lo otro es que tendrías que hacer en los NAIV, en los que no tienen estatinas, porque cuando tienen estatinas el score de calcio tiene el tema de la paradoja del calcio, o sea, no lo puedes pedir evolutivamente. Entonces, si bien el ultrasonido tiene sus bemoles en el sentido de que es difícil decir y no ser falaz en si subió o no subió la carga de placa. ¿Cómo estoy? ¿Estoy mejor, doctora? ¿Estoy mejor? ¿Empeoró? ¿Mejoró? Todavía no tenemos mediciones que sean fehacientes, pero igual está a la mano, es confiable, como decía Pablo, operadores confiables. También diría algo de aorta. En aorta abdominal lo hacemos mucho, o sea, pasar por ese territorio también. Y si tiene todos los territorios con muchas placas, es mucho peor que tener una plaquita única. Así que reforzaría nuestra posibilidad. Perfecto. Martín. Sí, no, nada que no hayan dicho, totalmente de acuerdo con todos. Acá uno tiene que basarse en la realidad de cada zona. Como dijo Alan, a ver, para ellos es muy fácil pedir un score de calcio, acá se dificulta más. Con los bemoles que tiene, como decía Pablo, que un score de cero no quiere decir que el paciente no tenga ningún riesgo, porque cuando ya hay calcio el paciente ya está muy avanzado. Y sí tener en cuenta, echando lo que dijeron Pablo y Mele, siempre pedirle, intentar pedirlo en los tres territorios. La prevalencia es mucho mayor en femorales, pero como decía Meli, uno sabe que cuando mayor carga de placa hay, más territorios afectados, peor es el pronóstico. Entonces, en general, yo intento pedirlo en carótidas, aorta y aórtico, ilíaco y femorales. Perfecto. Walter, ¿querés agregar algo? Algo que no se No. mencionó y me parece que es interesante es el hecho de informar todo tipo de placa, ¿no? No solo como muchas veces que pongan no hay placa hemodinámicamente significativa, sino tratar de insistir con que informen todo tipo de placa, me parece que es clave para la hora de la estratificación. ¿Y qué piensan del escalonamiento que plantean? Justamente algo mencionó Walter, el hecho de que no se habla de terapia dual inicial y que pone en el mismo lugar ezetimibe de inhibidores de PCSK9. ¿Qué opinión les merece eso? Ahora empezamos al revés, empezamos con Walter. No, yo la verdad que esperaba, tenía otra expectativa de que por ahí las terapias combinadas iban a ser, como pasaron con las guías de hipertensión, más utilizadas de entrada en ciertos escenarios. Después a mí me parece que la combinación a buscar, uno debería, siempre obviamente las estatinas, siempre en esa combinación, ¿no? Debería buscar, digamos, o ver, mejor dicho, la distancia que hay entre el LDL que tiene ese paciente basal y el objetivo al cual yo lo quiero llevar. En base a ese recorrido, bueno, uno debería elegir la mejor combinación de drogas. Pero es cierto que a veces, y estoy dejando de lado, por supuesto, todo el tema de la dificultad del acceso y económico, que eso sería otra discusión, pero digo, en un escenario ideal, donde yo pueda tener alternativas de combinación
y yo sé que el paciente se encuentra a niveles altos de LDL y a objetivos muy exigentes, con un recorrido muy largo que no voy a alcanzar con una monoterapia, la verdad que lo que venimos discutiendo hace rato es que el uso inicial de combinaciones nos permite llegar más rápido a ese objetivo, mejorar probablemente la adherencia del paciente. Bueno, en eso me parece que estas guías no avanzamos mucho con eso. Si bien está todo el pelotón de fármacos como opcionales para ir agregando, no salimos de la monoterapia con estatinas, como, insisto, los hipertensólogos han cambiado su forma de manejar la hipertensión arterial. Claro. Martín, Sí, totalmente de acuerdo con Walter. Y cuando yo en mi práctica por lo general uso mucho ezetimibe y tengamos también en cuenta que tenemos un porcentaje de la población que son hiporrespondedores y el ezetimibe muchas veces mejora esta cuestión. Y tal como decía Walter, creo que cuando uno antes trata al paciente de forma más intensiva y lleva más rápido el objetivo, mejor va a ser el pronóstico del paciente. Y es medio como, pasa un poquito como lo que hablábamos hoy de la estratificación de riesgo en un paciente en prevención secundaria. Es como volver un paso para atrás, hablar solo del tratamiento con una monodroga. bien. Y en la práctica habitual, Meli, Pablo y Alan, por ejemplo, ¿inician más frecuentemente combinaciones o hacen escalonamiento? Empezamos con Meli. Yo no hago escalonamiento, o sea, yo voy, yo soy fuera de guía, así que yo estoy off-label, yo hago combinaciones. Hago combinación doble oral, ezetimibe-estatina en un solo comprimido, y si tengo que pensar en algo, pensaría en la opción de triple oral, Rosuva o Atorva, ezetimibe y 180, digo por la oralidad versus el subcutáneo, y después pienso en biológico, pero en ese orden, doble oral, triple oral en general. Bueno, salvo como decía Walter, que ya sé que estoy lejísimo, pero seguramente le doy una oportunidad a un doble oral para ver dónde, porque después está la respuesta individual, normo-respuesta y hiper-hipo, ¿no? Totalmente. ¿Pablo? Sí, yo no uso estatina solo. Si indico estatina, lo indico siempre con ezetimibe. Eh, Le preguntaron a Blumenthal y a Pamela Morris en el ACC de Nueva Orleans esta distinción entre 70 y 55, y paradójicamente ellos hablan de que por también un análisis costo-efectivo, llevar a todos a menos de 55, eh, dicen eso por un lado, y por otro lado ponen al mismo nivel ezetimibe con inhibidor de PCSK9 como segunda elección. Entonces, incluso ellos escriben eso también es medio extraño, escriben en su propia editorial de su propia guía. Los autores de la editorial son ellos dos. Y entonces, si se van a fijar en el costo-efectividad entre 55 y 70, ponen al mismo tiempo la elección entre segunda droga, ezetimibe o inhibidor de PCSK9. Pero sí, yo creo que la terapia combinada hoy es tratamiento estándar, ¿no es cierto? De todo paciente que uno decide incluso medicarlo. Bien. Bueno, Alan, Sí, muy cortito, pero estoy 100% de acuerdo con todos. Yo uso terapia combinada de inicio en 99,9% de los casos. También, como decía Mary, yo uso mucho el bempedóico como triple terapia oral. Si bien es cierto que es off-label y que no hay demasiado trabajo de triple terapia oral, incluso de estatinas con bempedóico, de efectividad Harmony y no mucho más, y son trabajos de LDL, no de eventos clínicos, pero definitivamente lo uso igual. En el europeo hace unos años ya se mencionaba este triple terapia oral, aún sin demasiada evidencia clínica. Y recién, si eso no cumple, voy al PCSK9, pero coincido 100% con lo que han dicho todos. bien. Bueno, es un tema que podríamos estar debatiendo durante horas, ¿Puedo pero me hacer una interesaría, pregunta? ¿Puedo hacer sí, una sí. pregunta? Sí. No, me parece que es medio general en las guías, pero ¿qué piensan acerca de la hipercolesterolemia familiar? Si les parece que está adecuadamente tomado el tema en la guía, porque la referencia que hace es a partir de 190, ¿no? La guía en referencia a la hipercolesterolemia familiar no indica un screening universal en adultos, sí sugiere que entre los 9 y los 11 años a todos los niños hacer un perfil lipídico, porque esto tiene cierto grado de evidencia científica. Lo que sí tiene costo-efectividad y sí tiene eficacia es hacer la cascada, pero no screening universal.
Y no se puede hacer screening universal porque no hay herramientas, tanto Simon Brun como MedPet como Dutch, tiene una sensibilidad y una especificidad que no llegan ni siquiera al 60%. Entonces, hacer screening universal no está demostrado realmente Pero que sea una estrategia. les pregunto que ustedes están más acostumbrados a usar los scores de adultos. En esta guía, un paciente, por ejemplo, de 35 años, que no tiene otro factor de riesgo y tiene un colesterol de un LDL de 165, ¿qué riesgo tiene? Bueno, pero ahí hay que buscar los agregados, están también los enhancers, hay que No, no, pasarlo por no algún. tiene ninguna, es una persona aparentemente sana con un LDL de 165, 35 años, 38. Bueno, en ese caso es un paciente de riesgo intermedio. Yo en mi práctica diaria no uso scores y ese paciente lo trato, porque si uno Claro. mira y Claro, a eso empieza a voy, ver que lo que es la carga acumulada de colesterol, uno multiplica por años el colesterol que tiene, no, o sea, no es la foto del 160 de hoy, sino habrá que buscar La análisis exposición. previos. a lo que voy es a Exactamente. eso, que las guías habitualmente dejan afuera a este grupo de personas con hipercolesterolemia familiar. No, Sí, igual, Maribel, igual el valor de 190 es cierto que es lo que se utiliza para diagnóstico de hipercolesterolemia severa o grave, pero la mayoría fíjate que la recomendación de 160 persistente, incluso en la Ya es categoría de bajo riesgo, también te recomienda tratar con estatinas. O sea que independientemente de que tenga un diagnóstico finalmente de HF o no, o que sea un dislipémico que persistentemente está entre 160 y 190, por decir algo, y no alcanza la Sí. categoría de 190, aún en el bajo riesgo, la guía misma te insinúa que deberían ser tratados como dice Pablo. Y ni hablar si tiene alguna otra cosa adicional, si tiene algún potenciador de riesgo, si No, tiene no, te una hablo, bla, te bla, hablo bla. de mis pacientes, de los padres de mis pacientes, que son personas jóvenes y que vienen del cardiólogo, del médico, que le dijeron que estaban fenómeno y tienen, tienen hipercolesterolemia familiar. Esa es la pregunta. Es interesante remarcar una cosa. Solamente el 26% de los pacientes que tienen más de 190 de LDL tiene HF. La gran mayoría son poligénicos. Si uno define HF como la presencia de una variante patogénica en los genes, Sí, solamente el 26% tiene realmente HF. Entonces, no es tampoco gratis colocarle el mote a un paciente de HF, enfermedad genética de altísimo riesgo, porque la poligénica es mucho más frecuente y sí se utiliza el 190 por un, digamos, convenio o una convención, pero la gran mayoría de esos 200 DLDL no tienen HF, tienen poligénico. Por eso es que no se recomienda el screening universal. No tiene evidencia o no hay ninguna guía. Bien, ok. bueno, por una cuestión de tiempo quiero hacer una última pregunta para que respondan el panel y ya vamos cerrando. Me interesaría saber qué piensan de si este objetivo menos de 55 para todos es suficiente o si adhieren a el objetivo de menos de 40 en pacientes de muy alto riesgo, como establecen las guías europeas. Walter, Bueno, no está categorizado el riesgo extremo en esta guía, así que en definitiva no aplicaría para este approach de los americanos. A mí me gusta la idea, más allá del numerito, poner el numerito que quieras, me gusta la idea de que el paciente que es recurrente de eventos o que es extremadamente panvascular, bueno, cuanto más bajo mejor, y si lo tenemos menos de 55 bárbaro, pero si lo logramos tener menos de 40, mucho mejor aún. O sea, yo estoy de acuerdo con eso, pero bueno, estas guías no abordaron el tema de hecho, se fueron para atrás para mí, porque al ponerte dos categorías de 70 y 55, ni siquiera se les ocurrió hablar del deporte. Así que no aplicaría para estas guías, pero yo estoy de acuerdo con la posición europea, me parece interesante. bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? No, nada más, Nati, sí. Que las guías son guías y las tienen que hacer pensando en múltiples cosas, inclusive costos, política, etcétera. Yo creo que todos vamos a acordar que más bajo es mejor y a veces estas guías vienen en carreta porque cuando decimos se logra que las estatinas sean en alta dosis,
finalmente hay que lograr que sean combinaciones y hay que lograr que sea más bajo, o sea que vamos un poco todo el tiempo medio lento, más lento de lo que uno quisiera. Por ahí en diabetes estuvieron bien, que en diabetes los LDL buscados parecen razonables, pero parece ser que más bajo es mejor en todos los escenarios, así que antes yo bajaba cuando me venía 30 de LDL, le soltaba la medicación y ahora no le suelto nada. Es un continuo de riesgo, no es dicotómico, ni siquiera primario y secundario es dicotómico. Así que más bajo para mí es mejor y todo viene más lento de lo que uno podría esperar. Bien, perfecto. Bueno, por una cuestión de horario vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias, Walter. Excelente la presentación. Gracias al panel y a los más de 100 conectados que tuvimos. Así que, bueno, gracias a todos y vamos a cerrar.